¿Y si todo lo que creemos saber sobre nuestro origen estuviera incompleto? ¿Y si la historia no fuera una línea recta, sino un ciclo que se rompe y se repite? Tal vez no somos la primera civilización en hacernos estas preguntas. Tal vez solo somos la última en recordarlas. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha dejado huellas que no encajan con la versión oficial del pasado. Y no hablamos de mitos transmitidos oralmente, ni de leyendas exageradas por el paso del tiempo. Hablamos de objetos reales, estructuras físicas, marcas en la tierra y conocimientos incrustados en piedra que siguen existiendo hoy, frente a nuestros ojos, sin una explicación definitiva. A lo largo de generaciones, se nos ha enseñado que el progreso humano fue lento, torpe y gradual, que primero fuimos cazadores, luego agricultores, después constructores y finalmente científicos. Pero cuando observamos ciertos hallazgos antiguos con atención, esa narrativa comienza a resquebrajarse, porque hay evidencias que parecen indicar que alguien, en algún momento remoto, entendía el mundo de una manera mucho más profunda de lo que aceptamos. Quizás alguna vez sentiste esa incomodidad silenciosa al ver una construcción antigua demasiado precisa, al observar una obra tallada con una perfección que ni siquiera hoy sería fácil replicar. Esa sensación no es casual. Es la misma que han tenido investigadores, ingenieros y arqueólogos cuando se enfrentan a estos enigmas sin respuestas claras. Imagina por un momento que el conocimiento humano no siempre avanzó hacia adelante. Imagina que hubo picos de sabiduría que desaparecieron, civilizaciones que alcanzaron niveles sorprendentes de comprensión y luego colapsaron, llevándose consigo sus métodos, sus técnicas y sus explicaciones. Lo único que quedó fueron rastros silenciosos, fragmentos dispersos que hoy llamamos misterios. Uno de esos fragmentos apareció en una región profunda de Sudamérica, un disco de piedra que, a simple vista, podría parecer una reliquia ceremonial masán, pero al observarlo con detenimiento, comienzan a surgir detalles inquietantes. Grabados que parecen representar procesos biológicos complejos, etapas del desarrollo humano, formas que recuerdan estructuras microscópicas que la ciencia moderna tardó milenios en descubrir. Lo perturbador no es solo la precisión de esos grabados, sino lo que implican. Para representar algo así, quien lo creó debía comprender procesos invisibles al ojo humano, debía entender conceptos que supuestamente no existían en su tiempo. Y sin embargo, ahí están, tallados en piedra dura, como si alguien hubiera querido asegurarse de que ese conocimiento sobreviviera al paso del tiempo. El material del objeto tampoco encaja del todo con su entorno. No es una piedra común del lugar donde fue encontrado. Su composición sugiere un origen distinto, lo que plantea preguntas aún más inquietantes. ¿Fue transportado desde grandes distancias o fue fabricado con recursos que hoy ya no conocemos? Ninguna respuesta es concluyente. Cada hipótesis abre nuevas dudas, y este patrón se repite. En el subcontinente indio, una estructura metálica desafía siglos de lluvia, calor extremo y contaminación sin mostrar un deterioro significativo. Un pilar de hierro que se mantiene firme después de más de milenio y medio, sin corrosión visible, sin debilitamiento estructural. Los científicos modernos han intentado explicar este fenómeno mediante análisis químicos detallados. Hablan de aleaciones especiales y capas protectoras naturales. Pero incluso, aceptando estas explicaciones parciales, queda una pregunta incómoda. ¿Cómo lograron ese nivel de control metalúrgico en una época en la que, según la historia oficial, no debería ser posible? La precisión necesaria para crear algo así implica conocimiento, experimentación y dominio técnico. No fue un accidente, fue el resultado de una intención clara. Y esa intención sugiere que el pasado pudo haber sido más sofisticado de lo que estamos dispuestos a admitir. Si cruzamos océanos y nos adentramos en regiones remotas del planeta, encontramos ciudades que parecen haber sido construidas con una lógica distinta a la nuestra. En medio del Pacífico, sobre islas artificiales creadas con enormes bloques de piedra volcánica, se levanta un complejo arquitectónico que desconcierta incluso a los ingenieros modernos. Bloques que pesan decenas de toneladas fueron extraídos, transportados y colocados con precisión sin el uso de ruedas, grúas ni herramientas metálicas avanzadas. No existen registros escritos que expliquen cómo se logró. No hay manuales, no hay planos.
Solo queda la obra terminada, como un desafío silencioso a nuestra comprensión. Las leyendas locales hablan de fuerzas invisibles, de conocimientos transmitidos por entidades no humanas, historias que la ciencia descarta rápidamente, pero que sobreviven porque nadie ha logrado ofrecer una explicación mejor. Algunos exploradores relatan sensaciones extrañas al recorrer estas ruinas, una sensación de vigilancia en silencios densos, como si el lugar aún conservara una energía que no pertenece a este tiempo. En el altiplano sudamericano, el misterio adopta otra forma, líneas rectas trazadas sobre la tierra que se extienden durante kilómetros. Desde el suelo parecen senderos sin importancia, pero vistas desde el aire revelan una geometría tan precisa que resulta imposible ignorarla. No siguen rutas naturales, no conectan pueblos evidentes, parecen responder a un diseño que solo puede apreciarse desde el cielo. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Para qué crear algo que solo puede comprenderse desde una perspectiva que supuestamente no estaba disponible? Algunos creen que estas líneas cumplían una función astronómica, otros piensan que eran caminos ceremoniales. Pero ninguna teoría logra explicarlo todo en la magnitud, la precisión, coherencia del diseño. En otra parte del mundo, una roca colosal permanece inmóvil en una cantera antigua, tallada con la clara intención de ser transportada, pero abandonada como si algo hubiera interrumpido el proceso. Su tamaño supera lo que incluso hoy sería sencillo mover. ¿Por qué alguien invertiría tanto esfuerzo en tallar algo así sin tener la capacidad de trasladarlo? ¿O acaso, si la tenían, y ese conocimiento se perdió? En las profundidades del mar, un objeto recuperado de un naufragio antiguo cambió por completo nuestra comprensión del pasado tecnológico. Un mecanismo compuesto por engranajes interconectados, capaces de predecir movimientos celestes con una precisión asombrosa. No era decorativo, no era simbólico, calculaba ciclos astronómicos complejos, algo que, según la narrativa tradicional, no debería existir en esa época. Este hallazgo plantea una pregunta inquietante en si se pudo crear algo así. ¿Qué más se sabía? ¿Y por qué ese conocimiento no se conservó ni se replicó? En Egipto, una obra monumental quedó atrapada para siempre en la roca, un obelisco destinado a ser el más grande jamás construido, abandonado por una fisura inesperada. Pero las marcas de trabajo revelan una técnica precisa, sistemática y avanzada. Los antiguos egipcios sabían exactamente lo que hacían. Tenían métodos, tenían cálculos, tenían objetivos claros. Y aún así, algo falló. Ese fracaso quedó congelado en el tiempo, convirtiéndose en una ventana directa a sus capacidades reales. En las selvas mesoamericanas, enormes rostros de piedra observan en silencio, cabezas colosales esculpidas con rasgos detallados y proporciones realistas, transportadas desde distancias imposibles a través de terrenos inhóspitos. Representan algo, o alguien, gobernantes, deidades, memorias, y su sola existencia implica una organización social y técnica altamente desarrollada. Cada uno de estos enigmas podría ser descartado individualmente, pero juntos forman un patrón inquietante, un eco que se repite en diferentes culturas, en distintos continentes, a lo largo de miles de años. Y entonces, llegamos al punto de mayor intensidad emocional. Un objeto sagrado, temido y venerado, buscado durante siglos. Un símbolo de poder absoluto que, según los relatos, contenía algo más que fe. Contenía una fuerza capaz de alterar el destino de pueblos enteros. Su desaparición dejó un vacío que aún hoy no se ha llenado, y su posible existencia sigue generando expediciones, teorías y silencios incómodos. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto resonó contigo, es porque estás listo para cuestionar más, para aceptar que quizás la historia no está completa, para mirar el pasado con otros ojos. Tal vez la humanidad no está descubriendo algo nuevo, tal vez solo está recordando lo que olvidó. Estos ecos del pasado no son simples curiosidades, son una invitación a reevaluar nuestra propia arrogancia, a considerar que quizás no estamos en la cima del conocimiento, sino en una fase de redescubrimiento, un ciclo más en la larga y olvidada historia de la conciencia en este planeta. Las respuestas
no están en los libros de historia convencionales. Están esperando en el silencio de las ruinas, en la composición de los metales imposibles y en la geometría de las líneas que solo los dioses podrían ver. La pregunta no es si existieron otras civilizaciones avanzadas. La pregunta es si estamos listos para aceptar lo que sus restos nos están diciendo. El universo no nos susurra sus secretos, nos los grita a través de estos monumentos al tiempo, y solo aquellos que se atreven a escuchar, más allá del ruido de las explicaciones cómodas, podrán empezar a entender. La verdad no está perdida, solo ha estado esperando a que volvamos a hacer las preguntas correctas.